en Biobío. Un clima revolucionario. Eso fue lo que existió en Chile y en América Latina en la década de 1960. La elección que veremos hoy en nuestro comentario semanal en Biobío TV es la de 1964 que llevó a Eduardo Frei Montalva a la moneda. Soy Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá. Si hay algo que distingue a la década de 1960 fue precisamente el clima revolucionario que se instaló en el continente. Para ello fue decisivo el triunfo de la Revolución Cubana, que mostró que sí era posible levantar una sociedad distinta en este continente. De esta manera, diferentes grupos, partidos y movimientos procuraron seguir el ejemplo de Fidel Castro y el Che Guevara, con el objetivo de desarrollar su propio proyecto de cambio estructural de la sociedad. En cuanto al gobierno de Jorge Alessandri, desde 1961 vivió un tiempo difícil, con pérdida de apoyo popular y un ambiente ideológico que contrastaba con las políticas oficialistas. Adicionalmente, se produjo una dicotomía. Alessandri gozaba por una parte de un importante respaldo y reconocimiento de la población, pero no ocurría lo mismo con su gobierno. El presidente, después de años en la moneda, comprendió que Chile tenía algunos problemas institucionales graves que requerían un cambio constitucional sustantivo, que comenzó a discutirse en 1963 y que contó con una propuesta concreta al año siguiente, como explica Sergio Carrasco en su libro sobre el pensamiento constitucional de Jorge Alessandri. De alguna manera, los comicios aparecían como una oportunidad para avanzar en el camino revolucionario, sea el propuesto por la democracia cristiana o el que alentaban las fuerzas del FRAP, con su abanderado, por tercera vez consecutiva, Salvador Allende. En el contexto de la Guerra Fría, las elecciones aparecían como una lucha entre el mundo comunista y las democracias occidentales. Esa influencia internacional estuvo presente y, como ha destacado Joaquín Fermanduá en Mundo y Fin de Mundo, estas fueron las primeras elecciones presidenciales chilenas que tuvieron un perfil mundial, por el interés que concitaron no solo en América Latina, sino también en Europa y ciertamente en Estados Unidos. ¿Quién era Eduardo Frei Montalva y qué era la democracia cristiana? La trayectoria de Eduardo Frei Montalva y de la democracia cristiana están vinculadas de manera indisoluble. La trayectoria del líder se encuentra narrada en la voluminosa obra de Cristian Gasmuri, Eduardo Frei Montalva y su época, que contó con la colaboración de Patricia Arancibia y Álvaro Góngora. El origen de la democracia cristiana se encuentra en el Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, que se organizó en octubre de 1935, liderado por un grupo de jóvenes particularmente destacados, varios de ellos brillantes, entre los que estaban Bernardo Leyton y Eduardo Frei Montalva, que decidieron ingresar a la política dentro de la histórica colectividad, pero con un ideario propio, generacional, y con la convicción de que era necesario dar un cauce a un proyecto político renovado y diferente para los tiempos que venían. A los 3 años se separaron del Partido Conservador como consecuencia de la elección presidencial de 1938, en que los jóvenes no apoyaron al candidato Gustavo Ross. De esa manera nació la Falange Nacional. Durante casi 20 años, 2 décadas, lucharon por crecer y consolidarse, con resultados electorales que fueron más bien modestos y que apenas le permitían elegir 2, 3 o 4 diputados y apenas algún senador por ahí. Un cambio importante se produjo en 1949, cuando Eduardo Frei fue elegido senador por la circunscripción de Atacama y Coquimbo, lo que le permitió ser una voz de la colectividad en la Cámara Alta y participar en los debates sobre los temas más diversos. En 1957 la situación cambió. En esa elección parlamentaria se eligieron 14 falangistas para la Cámara de Diputados y Eduardo Frei fue elegido senador por Santiago con la primera mayoría. Desde ahí en adelante hubo una marcha ascendente con una nueva dirección partidista de Renán Fuentealba, elegido presidente de la colectividad, y con una clara determinación de avanzar hacia la conducción del país. Hubo 2 hitos decisivos. En 1961, la ADC superó al Partido Conservador por primera vez en su historia. 2 años después, la democracia cristiana pasó a ser el partido más grande de Chile en unas elecciones municipales.
El ambiente de la época contribuyó al avance falangista. De alguna manera muchos percibieron, y algo de eso era así, el apoyo a la DC por parte de la Iglesia Católica, que se expresa en el documento El deber social y político de la hora presente, de 1962, en el cual los obispos llamaban a los fieles a sumarse a los cambios estructurales que requería la sociedad chilena. En las páginas del texto firmado por el episcopado había un rechazo explícito al comunismo y al liberalismo y un apoyo a los cambios estructurales que eran necesarios en el campo, en los impuestos y en la educación. En ese ambiente se desarrolló precisamente la elección presidencial de 1964. A comienzos de ese año, los comicios presidenciales tenían un resultado incierto. El cuadro político estaba dividido prácticamente en 3/3, relativamente equivalentes, entre la continuidad del gobierno de Jorge Alessandri, ciertamente con otro candidato, no existía la reelección, y las dos fuerzas de la oposición, la democracia cristiana y la izquierda, representadas por sus dos máximas figuras, Eduardo Frei y Salvador Allende. Un hito central del proceso electoral lo constituyó el desarrollo de las elecciones complementarias en Curicó, zona rural en el centro-sur del país, para elegir un diputado en reemplazo del fallecido Oscar Naranjo. Dichos comicios tuvieron 3 candidatos que representaban a su vez los 3 sectores políticos en que se dividía el país, en una elección que se presentó con un carácter plebiscitario y anticipador de lo que serían las presidenciales de fin de año. En ese esquema, el postulante socialista superó al demócrata cristiano y al de derecha, en lo que muchos interpretaron como un anuncio de la victoria electoral de Allende en septiembre. La derecha, en una mezcla de patriotismo y de temor, decidió bajar a su abanderado y apoyar a Frei Montalva para evitar el triunfo del marxismo. La respuesta del candidato de C fue muy clara. Ni por 1 millón de votos cambiaría una sola coma de su programa. Finalmente, Durán se mantuvo en carrera, aunque a media máquina, principalmente para evitar una fuga de votos radicales hacia Allende. En la práctica se trataba de una competencia a 2 bandas. Revolución en Libertad fue el nombre que adoptó el proyecto histórico de Frei Montalva. El concepto pretendía distanciarse de la derecha por los ánimos de cambio que representaba el líder DC y de la izquierda al relevar la libertad y la democracia como bases fundamentales de su autodefinición. El programa de Frei Montalva está en muchas partes. Lo vamos a leer de la revista Política y Espíritu, publicación falangista que había nacido en 1965 y que tiene un texto que se llama Mi programa de gobierno, firmada por Frei en 1964. Consciente de la magnitud de la tarea y de la coyuntura histórica, no he propuesto al país un conjunto de promesas fáciles de atraer votos, sino un programa de gobierno concreto que significa un gran esfuerzo nacional. De este programa que me propongo realizar se desprenden 5 grandes tareas destinadas a transformar Chile: desarrollo económico, educación y técnica, solidaridad nacional y justicia social, participación política y soberanía nacional. Un programa sin duda ambicioso, cuya iniciativa más relevante y polémica probablemente fue la reforma agraria, que se insertaba en el esquema de cambios estructurales que requería la sociedad, a juicio de los falangistas. El hito más impresionante de la campaña fue la Marcha de la Patria Joven, que terminó con una concentración multitudinaria y con gran mística generacional en el Parque Cousiño, futuro Parque O'Higgins. En esa ocasión, Frei pronunció uno de los discursos más importantes de su vida, una pieza oratoria emotiva y en un ambiente cargado de esperanza, y con una clara sensación de victoria. En otras ocasiones, el líder demócrata cristiano también logró amplias convocatorias populares en las distintas provincias de Chile, acompañado de los líderes locales, candidatos y dirigentes nacionales de la democracia cristiana. Salvador Allende, por su parte, enfrentó la tercera campaña presidencial con la convicción de que ahora sí era posible obtener la victoria. Para ello contribuyen algunos antecedentes. Primero, los resultados de la elección de 1958, cuando fue derrotado de manera estrecha por Jorge Alessandri. Segundo, por el ambiente revolucionario de la década,
que se había acrecentado con el triunfo de Castro en Cuba y por el impacto que éste había tenido en Chile. Finalmente, porque la división de las demás fuerzas políticas permitiría obtener una primera mayoría frente a la derecha y a la DC. Para algunos partidarios de la candidatura de Salvador Allende, el país se jugaba muchas cosas en septiembre, lo que el pueblo debía comprender, pues los comicios no correspondían al dulce engaño de la democracia representativa burguesa, como si ésta fuera a cambiar el curso de la historia mediante las elecciones, como explicó Marcos Portnoy en su artículo Elevar la conciencia, publicado en el diario El Siglo, el 6 de enero de 1964. La campaña tuvo una dimensión novedosa por su contenido y dimensiones. Fue por el anticomunismo presente en la prensa, en los discursos y en la propaganda en general. Es lo que se llamaría campaña del terror, que buscaba mostrar que Chile enfrentaría inmensos peligros en caso de triunfar Salvador Allende, por cuanto el país sería conducido a los males presentes en países como Cuba o Checoslovaquia, con paredón y falta de libertades. En la práctica se produjo lo que Marcelo Casals ha explicado como una intersección de dinámicas locales y globales, así como cobró vigencia la tradición política e histórica ideológica anticomunista. Esto lo dice en la creación de la amenaza roja, del surgimiento del anticomunismo en Chile, la campaña del terror en 1964, publicada por LOM. En ese plano, Estados Unidos se comprometió incluso económicamente con la candidatura de Frei, cuya victoria podría transformarse en la base de un contragolpe para enfrentar a La Habana y Moscú, una revolución en libertad que proporcionaría un polo de atracción opuesto, en palabras del embajador Edward Corry, en los Estados Unidos y Chile y Estados Unidos, publicado por Estudios Públicos en 1998. Eso y la campaña contra Allende tuvieron un enorme costo. Años más tarde, el informe Church se refirió a $3 millones. El propio Corry llegó a hablar de $20 millones, suma en la cual era muy difícil descifrar la forma como había sido gastada. Los resultados finalmente favorecieron al líder falangista. Eduardo Frei obtuvo 1.409.012 sufragios, esto es el 55,6% de los votos. Allende logró 977.902 votos, 38,6%, y Julio Durán recibió apenas el respaldo de 125.233 personas, es decir, el 4,9%. Los blancos y nulos fueron 18.550, que equivalían a menos del 1%. La victoria de Frei fue contundente. Y esto se reflejó especialmente en el voto de las mujeres. 756.117 sufragaron por Frei, mientras solo 384.132 lo hicieron por Allende. Durán alcanzó 57.000 votos femeninos. La diferencia es impresionante considerando la práctica equivalencia de las dos primeras mayorías en los votos de hombres. Frei logró 652.000 frente a 593.000 de Allende. En una respuesta a la prensa internacional, Frei aseguró que los ciudadanos habían optado por varias cosas. Me parece a mí, dijo, que Chile eligió entre democracia y un peligro totalitario, pero que debía entenderse que debían existir cambios al sistema existente. En otras palabras, el país quiere cambios, pero no quiere sacrificar la democracia para realizar dichas transformaciones. Sin duda se trataba de una convicción profunda, pero también de una forma de explicar internacionalmente la dicotomía que vivía el país en la década de 1960. Frei presidente fue el titular de La Nación el 5 de septiembre, que agregó obtuvo mayoría absoluta, lo cual es notable, no lo había hecho así González Videla, Carlos Ibáñez del Campo y tampoco Jorge Alessandri en 1958, ni lo haría Allende en 1970. En la misma línea se expresó el Mercurio, el día posterior a los comicios, cuando el presidente Alessandri visitó al candidato vencedor. La portada del Siglo es ilustrativa del ambiente político de entonces. Frei, mayoría absoluta, se impuso la máquina del miedo y la mentira, explicó el periódico
comunista. En su editorial del día después de las elecciones, el Mercurio señaló: Chile sigue siendo una democracia ejemplar. Frente a eso, una editorial del Siglo llegó a hablar de la industrialización de la mentira, asegurando que no era posible decir que hubiera una democracia ejemplar en Chile por problemas como el control que existía sobre los medios de información, un crédito que estaba controlado por la oligarquía y un sistema educacional que cerraba las puertas y oportunidades a la mayoría de la población. La verdad es que el tema era más complejo, como reconocía el mencionado editorial Mercurial. De la elección dependía que el país viera desaparecer las instituciones democráticas o las asentara sobre bases sólidas, lo que en la práctica era una confesión de la debilidad del sistema. ¿Por qué ganó Eduardo Frei Montalva las elecciones de 1964? ¿Y por qué lo hizo de una forma tan contundente? Es preciso señalar, me parece, que de los últimos 5 gobernantes, como señalamos, solo Frei obtuvo la mayoría absoluta de los votos, los demás fueron elegidos por el Congreso Pleno. La respuesta de por qué ganó Frei tiene múltiples dimensiones. Entre ellas se puede mencionar, en primer lugar, al propio Eduardo Frei. Sin duda, para entonces había llegado a ser una figura política nacional, un hombre representativo de los anhelos de vastos sectores de la población, figura inteligente, preparado, carismático, a lo que sumaba ser un gran orador y años de trabajo político y parlamentario. Un segundo tema fue el apoyo decisivo de la derecha tras el naranjazo, que la llevó a temer una victoria del comunismo en Chile, y eso la condujo a comprometerse con Frei sin nada a cambio. Un tercer factor, como hemos mostrado, es el sufragio femenino, que favoreció ampliamente al candidato falangista. Adicionalmente, la izquierda destacó especialmente la importancia que había adquirido el tema económico, los recursos con que había contado Frei para su campaña. Nos derrotaron el dinero, la maquinaria del terror, el monopolio de la publicidad, afirmó Allende después de las elecciones, como reseñó un artículo de Luis Hernández Parker en Revista Ercilla. Nada podía cambiar los hechos. La democracia cristiana había obtenido un triunfo histórico. El 3 de noviembre de 1964, Eduardo Frei Montalva asumió como presidente de la República. Bernardo Leyton, el falangista de la primera hora, fue designado ministro del Interior. Gabriel Valdés asumió en Relaciones Exteriores y Sergio Molina en la cartera de Hacienda. Así se inició el gobierno de la Revolución en Libertad, tema que hemos tratado en los 2 tomos de la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, referidos a la era de las revoluciones, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, del cual fui director general, y son coautores José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Larios y Ángel Soto. Como contrapartida, la derecha tradicional sufrió una derrota histórica, ya no solo en la elección presidencial de 1964, sino también en las parlamentarias de marzo del año siguiente, cuando el Partido Conservador y el Liberal obtuvieron el peor resultado de su historia, y un año después se fusionaron para dar vida al Partido Nacional y con ello a una nueva derecha. Para entonces había una dicotomía, parecía que todo avanzaba en la línea de la democracia cristiana y de Frei, pero el futuro se veía incierto. Efectivamente, el gobierno comenzó con inmensas expectativas, con un optimismo palpitante, en palabras del cardenal Silva Enríquez en sus memorias. En su propia autodefinición, el camino escogido por Chile en 1964, a juicio de Frei, permitiría evitar 2 grandes males que afectaban a las sociedades latinoamericanas: la realidad de una dictadura militar o la posibilidad de una revolución comunista nueva, distinta a la cubana. En la interpretación de los vencedores, la victoria de Frei significaba la conservación del régimen democrático, pero a su vez la realización de cambios estructurales en el país. Pese a ello, eran evidentes tanto los temores de la derecha como la decepción de la izquierda. La esperanza de Frei, de sus partidarios, se vio ratificada tempranamente con el triunfo contundente en la elección parlamentaria de marzo de 1965, cuando la democracia cristiana llegó a contar con 82 diputados, es decir, la mayoría absoluta de la Cámara. En el ámbito internacional, Frei era una figura apreciada y Chile emergía como una posibilidad cierta de un gobierno con democracia y logros sociales.
Por último, existía energía para llevar adelante una serie de cambios, algunos de ellos muy polémicos, como la reforma agraria, la educacional, la promoción popular y otras. Los años de Frei Montalva en La Moneda fueron muy difíciles y comenzaron a aparecer una serie de grietas en el ámbito político e institucional, así como también en organizaciones tradicionales de carácter social. Los problemas comenzaron tempranamente, cuando dirigentes socialistas afirmaron que negarían la sal y el agua al gobierno de C. Esta posición extrema respondía en parte a los cambios que experimentaría la izquierda en aquellos años. En 1965 se fundó el movimiento de izquierda revolucionaria MIR y 2 años después el propio Partido Socialista, el histórico, el de Allende, declaró que la violencia revolucionaria es inevitable y es legítima para llegar al poder. La influencia del castrismo era visible y también la autodefinición ideológica de las fuerzas que se proclamaban como marxistas-leninistas. La última etapa del gobierno vio multiplicarse los paros sindicales y las tomas de terrenos. 2 hitos históricos fueron la toma de la Universidad Católica el 11 de agosto de 1967 y de la Catedral de Santiago el mismo día, pero en 1968. A ello se puede agregar el movimiento militar conocido como el Tacnazo, de octubre de 1969. No podemos dejar de mencionar las dificultades al interior del propio Partido Demócrata Cristiano, sus discrepancias con el presidente Frei, la división en 3 grupos, los freístas, los rebeldes y los terceristas, la influencia del marxismo entre los jóvenes de la ADC y la formación final del Movimiento de Acción Popular Unitario, el MAPU, surgió precisamente de la decepción de algunos grupos con el gobierno. Por todo ello, el final de la administración de Frei Montalva no fue como se suponía que sería en ese ya lejano 1964, con una democracia cristiana que gobernaría teóricamente por 30 años y lograría cambios sustantivos y positivos para la sociedad chilena. Después de algunos años en La Moneda, la opinión pública tenía en general una buena opinión del presidente Eduardo Frei, pero la evaluación del gobierno era diferente. Emergían con más fuerza las críticas que la valoración de sus logros. Lo resumió muy bien el propio gobernante en una carta a Jacques Maritain. Algunos pensaban que había existido mucha libertad y poca revolución, otros explicaban que por el contrario existía demasiada revolución con menos libertad. Ese era precisamente uno de los dilemas más importantes y difíciles de la revolución en libertad. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien. Opinión en Bio Bio.